Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que os voy a enseñar a pasar vuestro capital de la plataforma de PayPal a la plataforma de AirTM de una manera muy fácil y sencilla. Voy a hacer el proceso con vosotros rápidamente y sencillamente para que entendáis cómo se ejecuta. Pero antes de comenzar te voy a dejar mis redes sociales aquí en mi whiteboard, que la voy a dejar por ahí atrás para que la veas, donde nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram en @doctor_criptoy de YouTube, porque hemos empezado en YouTube, pero también principalmente porque no quedaba ningún otro nombre, así que voy a ponerla atrás y ahora mismito volvemos. La verdad que me ha quedado un poco pequeñito por ahí, pero bueno, ya buscaré algún sitio para que lo veáis mejor en futuros vídeos. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y para realizar este proceso en el que vamos a enviar dinero desde PayPal a AirTM y desde AirTM a la plataforma de PayPal, es una transferencia un poco tonta porque yo simplemente os quiero enseñar el proceso para que lo veáis perfectamente. Os voy a enseñar también las comisiones, pero lo que necesitamos en este caso es tener, como el nombre indica, una cuenta de PayPal y una cuenta de AirTM. Por eso, si no tienes creado una cuenta, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo, en este caso con beneficios asociados si te creas una cuenta con ellos. También enseñé a crearse una cuenta de PayPal sin necesidad de verificarla, es decir, sin necesidad de asociarla ni a tu DNI, ni a tu cuenta bancaria, ni a tu tarjeta bancaria. Y ese video tutorial te lo voy a dejar por aquí arriba de las tarjetas para que le eches un vistazo, pero yo principalmente la tengo sin verificar y ejecuto cualquier tipo de transacción con ella. De hecho, realizo compras con diferentes negocios sin necesidad de verificar mi cuenta. Te recomiendo que por lo menos le eches un vistazo porque es un proceso muy sencillo y no hay necesidad de verificarla ni con tu documento de identidad ni nada por el estilo. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente, ya que vamos a ejecutar el proceso desde allí, pero que sepáis que es exactamente igual desde el teléfono móvil. No te voy a entretener mucho más, dale like si te sirve al final del vídeo y suscríbete para permanecer a la familia. Vamos con el vídeo cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla tengo en este caso dos pestañas abiertas, una de PayPal y otra de AirTM con mi cuenta abierta, ¿vale? Que básicamente son las plataformas que nosotros vamos a utilizar. En este caso tengo 84 euros en PayPal, que yo tengo el PayPal empresa, y en AirTM no tengo absolutamente nada todavía depositado, porque las otras operaciones que ejecute, bueno, pues ya he sacado el dinero de AirTM. En este caso lo que tenemos que entender es un poco cuál es el proceso. Nosotros vamos a enviar nuestro capital a AirTM y para enviarlo tendremos que irnos a la parte de fondear. En este caso, para fondear, que básicamente significa añadir fondos, bueno, pues nos da diferentes opciones. Por ejemplo, nos da la opción de hacer un Bizum y aquí nos ponen las comisiones asociadas a cada método de pago. En este caso, a nosotros el que nos interesa es PayPal y vemos que aparecen dos opciones, $15 o menos o más de $15, y evidentemente las comisiones van a ser menores o mayores en función del método y de las condiciones que vayamos a ejecutar en la transacción. Bueno, como habréis podido comprobar, realmente las comisiones asociadas al envío de PayPal son realmente altas. Estamos hablando de un 14% o de un 22%. De hecho, si hacemos clic en cualquiera de ellas, por ejemplo, PayPal más de $15 y básicamente vemos la información que nos pone, nos hace un desglose de todas las comisiones que nos van a cobrar por este tipo de transacción. Comisión variable del compañero, comisión por servicio, comisión de depósito de garantía, tarifa de cambio neta. Bueno, aquí nos lo pone para que vosotros lo veáis perfectamente, ¿vale? En este caso nosotros no vamos a enviar $114, sino que lo que nosotros vamos a enviar van a ser $20, ¿vale? En este caso nosotros estaríamos recibiendo 17,12, es decir que por el camino se estarían quedando $3 perdidos por ahí, que básicamente son los que nos van a cobrar en comisiones. Evidentemente este capital lo tenemos que tener en PayPal y bueno, en este caso tenemos euros, pero también tenemos dólares, que es lo importante, y como hemos dicho, pues vamos a enviar 20. Dicho esto, vamos a solicitarlo y para eso lo que vamos a darle es básicamente a continuar. Ahora bien, el proceso tenemos que entenderlo. Nosotros para fondear y enviar nuestro capital de PayPal a AirTM vamos a contar con un tercero. Este tercero es una persona que trabaja dentro de AirTM y que va a actuar como intermediario entre PayPal y AirTM. Nosotros vamos a enviarle el dinero de PayPal a esa persona y esa persona cuando lo reciba va a confirmarlo en AirTM y en AirTM nos van a ingresar nuestro capital. Es decir, va a haber una persona externa que trabaje en este caso con AirTM y que se encargue de confirmar que el proceso se está ejecutando correctamente. Lo vamos a ver a continuación, así que no tienes de qué preocuparte. Pero si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para que lo resolvamos como una comunidad súper sana. En este caso vamos a darle a continuar para enviar este capital y vamos a configurar el método de pago. En este caso, la cuenta de correo electrónico que está asociado a mi cuenta de PayPal es esta de aquí. Vamos a darle a configurar y vamos a darle a confirmar la información de PayPal. Vamos a darle a enviar la solicitud
Y dice, buscando compañero. Bueno, pues va a buscar un compañero en este caso que haga de intermediario, de tercero, como os he estado comentando. Aquí nos aparece un desglose con el ID de la transacción, que básicamente es el número de transacción para poder localizarla luego. Pero no os preocupéis porque esto lo vamos a tener presente durante toda la transacción. Así que lo que vamos a hacer ahora es esperar a que encuentre un compañero. Vamos a viajar en el tiempo y una vez lo haya encontrado vamos a seguir con este videotutorial. Bien, tigres, pues después de unos minutos y de haber viajado en el tiempo, vamos a ver qué es lo que aparece porque ya nos han aceptado la solicitud. En este caso esta persona llamada Alex T con 4.7 estrellas, es decir, esta es la valoración que tiene pues básicamente de todas las transacciones que ha realizado, que no es la mejor, pero bueno, realmente no está mal. Es la que ha aceptado en este caso la transacción y va a ser el intermediario del que os estaba hablando. En este caso aquí vemos los detalles de la transacción, que es lo que básicamente estábamos viendo antes. También podemos conversar con él y de hecho dice, buen día, realicé el envío de la factura al correo en cuestión. De hecho cuando tú entras dice, esta es su factura, Alex Torbaza le ha enviado una factura por un importe de 20 USD, es decir, el mínimo adeudado, fecha de vencimiento, Entonces una vez aparece en el correo vamos a darle a ver factura y pagar. Aquí nos aparecerá la factura que esta persona nos ha creado, a ver si se carga de una maldita vez. Y Alex Torbaza pues nos ha pedido esto de aquí. Esta es la factura, bla bla bla, total 20 USD. Vamos a darle a pagar en este caso los 20 USD y vamos a elegir el saldo de PayPal. Vamos a darle a pagar ahora y ya pone que está pagada. Por eso, una vez ejecutado esta transacción, vamos a comentárselo a esta persona por el chat, que ya le hemos ejecutado, que le hemos confirmado, vamos a confirmarlo y esta persona nos va a ingresar en este caso los USD dentro de AirTM. Por eso, una vez la tenemos, vámonos a AirTM, le vamos a poner, hola, está pagada ya. Y ya de paso, mientras esperamos a que nos responda, pues te suscribes al canal, me cago en la mar. Nada, es broma. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos a detalles y le vamos a dar a entiendo, mostrar información de pago y aquí el ID de la referencia de la confirmación. Nos vamos a ir a la factura y en este caso vamos a copiar el número de factura que nos aparece aquí, ¿vale? 0129. Vamos a introducir el ID de la confirmación, vamos a poner he enviado los fondos siguiendo las instrucciones, confirmar el envío. Y ahora mismo pues esta persona nos lo tiene en este caso que ingresar a nosotros. De hecho tenemos el correo de la confirmación de que se ha pagado la transacción de PayPal. Este es el ID de la transacción, número de la transacción y básicamente esta persona está intentando pues que pongamos de esa manera para que no se pueda ejecutar ningún reembolso. Y tachan, como estáis viendo, pues bueno, los fondos se han agregado exitosamente. Vamos a darle en este caso, bueno, venga, vamos a darle 5 estrellas. Y bueno, pues aquí pone cuando se ha confirmado, cuando se ha completado. Y si ahora nos vamos a la parte de inicio, pues aquí tenemos nuestro dinero. En este caso íbamos a depositar $20, nos han llegado 17,12, pero es importante que veáis las comisiones que se nos quedan por el camino. Realmente esto es muy importante, ya que muchas veces no consideramos las comisiones y lo que nos cobran por realizar este tipo de transacción. Pero para que veáis básicamente la comisión que nos han cobrado, he elegido un número redondo como $20. En este caso por $20 nos han cobrado hasta casi $3 por este envío, lo cual me parece exagerado. Ahora, una vez visto esto, vamos a enviarlo desde AirTM a la plataforma de PayPal de vuelta, por si a ti te interesa o bueno, o quieres realizar alguna transacción desde alguna otra plataforma. En este caso, para enviar de vuelta lo que vamos a hacer es darle a retirar, ¿vale? Y en retirar vamos a elegir el AirTM USD y lo vamos a enviar a PayPal. En este caso vamos a enviar más de $15 y como vemos las comisiones no son tan caras como por ejemplo en el tema de los ingresos. Para retirar es un 2% más $0,40 de comisión fija. No vamos a retirar en este caso esto de aquí, sino que vamos a retirar 17,12, que es básicamente lo que nosotros tenemos. Ahora nos pone que vamos a recibir 16,39. Lo interesante aquí es que nos pone las comisiones, que básicamente son más pequeñas, como os he comentado, y el tiempo medio de aceptación es de 20 minutos. Vamos a darle a continuar y vamos a enviar la solicitud con nuestro correo. ¿El retiro es una cuenta de nuestro nombre? Sí, y este es el correo electrónico asociado a la cuenta de PayPal. Vamos a darle a enviar solicitud y ahora tendremos que esperar a que alguien nos la acepte. Si queréis ver el historial de vuestra anterior solicitud es muy sencillo, os vais a actividad y aquí vais a ver el historial de transacciones completadas con otros usuarios, como por ejemplo con Alex Toro, que es el que acabamos de tener la interacción, con Jessica Elizabeth Jacob, con Carlos Alexandre y con todos aquellos. Aquí vemos que hay una acción pendiente de retiro, que es la que nosotros acabamos de abrir, así que ahora vamos a esperar a que una persona se nos ofrezca y volvemos ipso facto otra vez. Bueno, tigres, pues después de haber viajado un poquito en el tiempo, hemos esperado apenas 5 minutillos, ya ha aparecido una persona que nos va a ejecutar la transacción, que básicamente va a hacer de intermediario o intermediaria otra vez. En este caso he dicho intermediaria porque Andrea Valentina va a ser la encargada, esta chica muy guapetona. Aquí en el chat vamos a ver otra vez la conversación, voy a ponerle, pues mira, estamos muy bien,
Ahora en detalles, aquí pone envía una factura PayPal al correo electrónico de tu contraparte y una vez confirmada la transferencia, revisa que hayas recibido la cantidad correcta en tu cuenta de PayPal. Si estás de acuerdo, haz clic en confirmar recibo para completar la transacción. Nosotros vamos a tener que copiar básicamente el correo, el nombre y la cantidad en dólares. Entonces, una vez estamos en PayPal, vamos a darle a pagar y recibir pagos. Y aquí en aceptar pagos vamos a darle a solicitar dinero, ¿vale? Para que ahora mismo vamos a solicitarle dinero a esta chica, básicamente con la parte de los detalles. Aquí vamos a poner el correo, la cantidad, etcétera. En este caso el nombre o correo electrónico, vamos a copiar esto de Andrea de aquí que nos aparece, vamos a pegarlo. Vamos a darle solicitar a esta persona. Siguiente, ¿quieres añadir otra persona? No. ¿Para qué quieres este pago? Bueno, pues en este caso vamos a poner el ID de la transacción. En este caso, pues este que aparece por aquí. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a poner pago de AirTM, ¿vale? Vamos a poner en este caso en dólares, no en euros, que es importante esto. Y vamos a pegar la cantidad, que en este caso eran 16,39. Vamos a poner 16,39. Le vamos a darle a solicitar ahora y pone has solicitado 16,39 a Andrea, Gmail, bla bla bla. Vamos a irnos a AirTM, vamos a ponerle en el chat que ya lo hemos hecho. Y ahora en detalles, una vez recibamos el dinero, vamos a darle a confirmar recibido. En este caso, vámonos a la parte de inicio a continuación para ver cuándo nos lo paga esta señora o esta chica. Y aquí nos debería de aparecer en el tipo de transacción, factura para Andrea Pérez. En este caso todavía no nos la ha pagado, pone que está pendiente, ¿vale? Pero cuando nos la pague, pues nos pondrá básicamente completado. Por ejemplo, en este caso Jessica nos lo pagó, nos pone completado 8,79 USD. Y eso tenemos que esperar nosotros de Andrea Pérez exactamente también. Bien, tigres, pues ya me ha llegado. Como veis en la plataforma de PayPal, el pago de Andrea Pérez. Aquí está el pago con todo, evidentemente, lo que le hemos solicitado. Y en AirTM, pues básicamente vamos a darle a confirmar recibido. He recibido la cantidad correcta. Vamos a darle a confirmar recibido. Y a esta señora, por ser muy maja y muy agradable, pues le vamos a poner 5 estrellitas, porque además ha sido súper rápida. Vamos a ponerle que le hemos puesto 5 estrellitas a ella también. Y ahora es tu momento de que me dejes a mí las 5 estrellas si te ha servido el vídeo. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!